Hola. Hola, Shabbat Tov, ¿cómo están? Quiero saber si se me está escuchando bien. Muy bien, BH. Shabuatov. Perdón, todavía se escucha la música. A ver, un minutito. Ahí, parece que se salió ya la música. Bueno, ahora sí, creo que me escuchan bien. No tenemos problemas con la música. Shabbat Tov, y Shabbat Tov Ari, que antes me saludó, no estaba sentado todavía. Y bueno, Shabbat Tov. Vamos a dar comienzo a este shiur de Motzai Shabbat, Perashat Shofetim, Perashat, donde ya empezamos con el mes de Elul. Entonces, como decía, Shabbat Tov, Hodesh Tov, porque acabamos de pasar el Rosh Hodesh, que fue el día jueves y viernes, y empezamos este mes de Elul, el cual es un mes muy importante, un mes, yo diría, más que un mes de quizás miedo o prepararnos para el día del juicio, que también es correcto, es un mes sumamente importante y alegre, en el cual Hashem Itbaraj está cerca nuestro y nosotros debemos también estar cerca de él. Como sabemos, el nombre de Elul, Elul, es las mismas letras. Un segundo. El mes de Elul, está ahí diciendo, son las mismas iniciales del pasuk que dice Ani ledodi vedodi li, lo cual significa yo soy para Hashem y Hashem es para mí. Yo soy para mi amado. Dodi es mi amado. ¿Sí o no, Dodi? ¿Usted qué dice? Entonces, Ani le Dodi, yo soy para mi amado y Dodi li. Y así también mi amado es para mí. Es un pasuk en Shir Hashirim, el cual nos dice justamente este tema que Hashem, en el mes de Elul, que conforman las letras primeras de las palabras Ani, Ledodi, Vedodi, Li, forman el nombre del mes actual, el mes de Elul, el cual Hashem está muy cerca de nosotros y nosotros tenemos que aprovechar este mes, Besat Hashem, para crecer, para ser más espirituales y más elevados. Un punto importante, el cual siempre debemos reforzar, ¿no? Que todos lo sabemos y siempre lo tratamos de reforzar, es el punto de la emuná en Hashem. La fe realmente, que Hashem es el que maneja el mundo, que Hashem es el que ve todo lo que pasa, y no solamente de una manera general para todos nosotros, sino particular. Realmente las cosas, aunque sean pequeñas, también Hashem está viéndolas y observándolas, y siempre las tiene muy presentes. Y más que todo, creo yo, en este año, el año el cual estamos pasando. ¿No estoy en grande? A ver, voy a intentar, que me están pidiendo que haga algo. Déjame ver si lo logro. Entonces, estoy diciendo que este mes tenemos que reforzar bastante la emuná en Hashem, ¿no? La fe en Hashem. Y más este año, que es un año en el cual debemos utilizar la emuná con mucha fuerza.
con las épocas que estamos viviendo, las dificultades de parada, las dificultades de los viajes, la dificultad de las enfermedades. Entonces, cuánto y más que debemos reforzar nuestra fe y saber que Hashem es el que manda, Hashem es el que maneja, Hashem es el que dirige todo este mundo. Y entonces, cuando sabemos que estamos en manos de Hashem, aunque sea que hay cosas que no entendemos, podemos estar más tranquilos. En la Haftará de esta semana, la Haftará que leímos este Shabbat, es una Haftará justamente que también nos da fuerza acerca de la fe. La Haftará comienza y dice: Anoji, Anoji umenajamjem. Yo soy aquel que les va a consolar. Así Hashem le dice al pueblo de Israel. Y sigue diciendo el siguiente pasuk: Vatishkach Hashem oseja. Cuando una persona, Vatishkach Hashem oseja, significa una persona que se olvida de Hashem, que es el que le dio tanto al pueblo de Israel, que tanto le apoyó, el que tanto le hizo al pueblo de Israel. Cuando una persona se olvida, entonces una persona vive con miedo. Eso es lo que dice el pasuk de la Haftará. Cuando tú te olvidas, Hasbe Shalom, de Hashem, entonces tú vives con miedo. ¿Por qué? Porque realmente una persona que vive sin Hashem es muy difícil afrontar las pruebas que le da la vida a una persona. Pero cuando una persona vive con fe en Hashem, aunque sea que no entendemos, porque no lo entendemos, es verdad, pero estamos más tranquilos porque sabemos que Hashem es el que está manejando el mundo. Esa es la Haftará de esta semana. Y también en la Haftará, que es el tema de este shiur, como vieron en el título, vamos a hablar un poquito de arqueología, especialmente de Egipto. Entonces en la Haftará también se recuerda dentro de todo cuando el pueblo de Israel estuvo en Mitzrayim. Pasuk dice: Mitzrayim y Arad Ami Barishoná. Quizás una de las palabras más nombradas y más repetitivas, la idea y el mensaje y el país que más se nombra, es Mitzrayim en la Torah. ¿Cuántas veces la Torah repite y dice que Hashem nos sacó de Egipto, que Hashem nos cuidó, que Hashem nos sacó y nos agasajó en sus brazos, entre comillas? Entonces, la salida de Egipto para el pueblo de Israel es algo sumamente importante, lo cual lo recordamos no todos los años, sino todos los días, y más de una vez por día. En la Shemá, la Tefilá, leemos la Torá, en el Tefilín, en el Tzitzit, en todos lados estamos siempre recordando la salida de Egipto. Entonces vemos cuán importante realmente es, cuánto Hashem nos demostró en este momento que Él es el que manda en la tierra, que Él es el que defiende al pueblo de Israel, el que quiere al pueblo de Israel, el que se cobra venganza de aquellos que le hicieron sufrir tanto al pueblo de Israel, y por fin nos saca entonces de Egipto y nos lleva hacia la tierra de Israel, pasando por el desierto y todo lo que conocemos nosotros. Fíjense que la primera de los 10 mandamientos, Hashem dice: yo soy Hashem tu Dios, el que te saqué de Egipto. Hashem no dice: yo soy Hashem tu Dios, el que creó el mundo. Dice: yo soy Hashem, el que te sacó de Egipto. Porque sacarte de Egipto tú lo vistes, tú lo viviste, tú estuviste ahí, tú viviste ese momento. Entonces, tú vistes cuánto yo hice por ti. Entonces, yo te pido que después de hacer tanto por ti, me devuelvas con tu amor, con tu fidelidad, y realmente seas mi pueblo y aceptes mi Torah. Y así también en cada Pesaj nos reunimos y recordamos la salida de Egipto. ¿Sí? Había una vez una persona, escuché una historia de Rab Amnon Yitzhak, que conoce un rab famoso que hizo a mucha gente hacer teshuvá. En un momento una persona le dice: mire, rabino, ¿quién dijo que estuvimos en Egipto? Entonces el rab le dice: mira, te voy a hacer una pregunta un poco difícil. ¿El año pasado festejaste Pesaj? ¿Se festejó Pesaj en el mundo? Le dice: sí. Le dice: te voy a hacer una pregunta un poco más difícil. ¿Hace 5 años se festejó Pesaj en el mundo? Le dice: ¿también? Le dice: una pregunta un poco más difícil. ¿Hace 20 años se festejó? ¿Y hace 50 se festejó? Y el Señor le dice: sí, rabino, sí, pero ¿qué quiere? Dime algo. ¿Desde cuándo se festeja Pesaj? El Señor le dice: bueno, pero desde que salimos de Egipto. Entonces el rab le dice: mira,
Tú mismo estás reconociendo, estás diciendo que desde que se salió de Egipto estamos festejando Pesaj. ¿Qué más fuerte que un pueblo que todos los años hace tantas mitzvot, todos los días, recordando la salida de Egipto, ¿no? Que demostrando que eso en verdad pasó y realmente estuvo. Cuando preguntan si Napoleón existió, ¿quién dijo? Quizás no. ¿Quién dijo que Simón Bolívar existió, que liberó Colombia, liberó Venezuela, Bolivia? ¿Quién dijo que existió? Hoy en día se puede falsificar todo. Entonces, ¿cómo estamos seguros que realmente existió todo eso? Porque, primero que todo, la historia es muy difícil inventarse, cambiarle a todo el mundo, inventarle algo. Aparte, hubo muchos testigos y aparte, todos los años justamente se hacen actos honoríficos, se hacen días de fiesta especial para recordar realmente a esa gente. Entonces, así también con Mitzrayim podemos estar nosotros contentos y tranquilos que realmente sucedió todos esos milagros de Hashem Yitbaraj. Pero, como siempre, la emuná, la fe en Hashem, necesita reforzarse, necesita darle un empujón. Siempre hay que estar hablando y contando historias de los milagros que Hashem hace e hizo por generaciones para que nosotros vivamos con esa emuná. Porque hay una cosa que es que yo sé algo y otra cosa que es que yo vivo con eso. Una persona puede saber que Hashem me manda el mundo, que Hashem existe, pero no vive con ese sentimiento continuamente. Entonces, cuando llegan momentos de prueba, le es difícil, porque realmente él no sabe, no vive con eso, que realmente está Hashem presente y él maneja las cosas. Entonces, por eso, la emuná es una de las cosas que necesitamos reforzarla siempre y darnos fuerza a nosotros con historias y con acontecimientos para recordar y mantener viva y vivir nosotros con esa fe diariamente. Perdón. Hashem, a nuestra generación, nos dio una clase de refuerzo a la emuná muy curiosa. Y ese es el campo de la arqueología. Yo personalmente soy un poco fan de la arqueología. ¿Se acuerdan que hablamos del fanatismo la semana pasada? Yo soy fan de la arqueología. A mí me encanta la arqueología. Y principalmente la arqueología judía, la arqueología hebrea, la arqueología de la tierra de Israel, todas las cosas que se descubren relacionadas al pueblo de Israel. Desde pequeño siempre me gustó. Y en verdad una persona cuando ve ahí las cosas que se van encontrando hoy en día, con todos los nuevos métodos y las nuevas ciencias y las nuevas maneras de descubrir toda esa arqueología, realmente se queda sorprendido, muy sorprendido de todas las cosas, cuánto la Torá realmente era muy detallista cuando decía las cosas. Hay un rab en Israel que escribió más de 5 libros sobre la arqueología, hay mucha gente en Israel que hacía cosas muy interesantes. Había un arqueólogo que decía, no hay más lindo que tener una pala para excavar en una mano y el Tanaj en la otra. Sí, tanto que él cavaba y encontraba cosas así muy, muy interesantes y de eso él descubría muchas cosas. Entonces, se puede decir, igual yo creo que todavía a la arqueología le falta muchísimo por delante, hay muchas tecnologías nuevas, como descubrir cosas, y Besat Hashem, creo que vamos a encontrar muchísimo más de lo que tenemos ahora. Ustedes seguramente conocen los que fueron a Israel, no digo este año porque no fueron este año, pero bueno, los que fueron hace poco habrán visto cerca del Kotel cuántas excavaciones hay por ahí abajo, cuántas cosas que se encuentran. Y hay que saber que en la tierra de Israel hay muchas capas. Está la capa que nosotros vemos que se descubre que es la capa de la época romana. Pero por debajo hay capas antiguas. Y hoy en día vi un descubrimiento hace poco reciente de un lugar que bajaron más abajo los romanos. Sacaron todas esas piedras de esa generación, de esa civilización que construyó eso y encontraron edificios de la época del primer Bet HaMikdash, de la época del rey David, de la época del rey Shlomo. Cosas increíbles. Realmente lo que hay ahí abajo es impresionante y yo creo que, como dije, es una de las cosas más que Hashem nos dio en nuestra generación para reforzar nuestra fe, reforzar nuestra convicción
de que toda la Torá realmente es algo especial y algo importante. Justamente en el shiur de hoy, yo quiero hablar de dos papiros que se encontraron en Egipto, los cuales de ellos podemos ver cosas increíbles de cuando el pueblo de Israel estuvo en la tierra de Egipto. Entonces, primero que todo, yo tengo que contarles un poquito de historia general. Quizás algunos ya la conozcan, pero siempre es bueno también refrescar la historia general. Hay un tema que es que la cronología de los reyes egipcios es muy, muy difícil de encajar en la época de la historia, en el tiempo. Me explico un poco más. Cuando se cava en Egipto, en primer lugar hay que decir que Egipto es uno de los países que mejor clima tiene para conservar todos esos descubrimientos arqueológicos tan bonitos, tan importantes que tiene. Porque, por ejemplo, Irak, que estuvo el imperio babilónico, quizás también hay muchísima historia que se podría haber descubierto. Pero el problema de Irak es que es un país húmedo. Entonces la humedad dañó todos los escritos, dañó todas las cosas que habían, hizo estragos en lo que es la arqueología. En cambio, Egipto es un país sumamente seco. Y la sequedad que hay en Egipto lo ayudó a preservar de una manera excelente muchísimos de los antiguos descubrimientos que hay en la tierra de Egipto. Y seguro esto también es parte del programa y del proyecto de Hashem en su mundo, que Egipto, al ser un país en el cual estuvimos el pueblo de Israel esclavizados y todo, se puedan descubrir cosas como las que vamos a decir hoy, Besat Hashem, que nos dan un refuerzo muy fuerte a nuestra emuná y a nuestra vivencia en lo que fue en Egipto. Por ejemplo, tienen que saber que en el año 1880, creo, se descubrió una sinagoga antigua de Egipto, que tenía como 1000 años de existencia, y se descubrió en ella una genizá. ¿Qué es una genizá? Una genizá es un lugar donde se guarda todos los manuscritos y escritos que ya se gastaron, que se quieren botar. Por ejemplo, un libro de Torah que se dañó, ya está viejo. ¿Qué se le hace? ¿Se puede tirar a la basura? No, hay que enterrarlo. Entonces, en los cementerios, también acá en Bogotá, yo una vez fui y lo vi, existe un lugar que es un pozo especial para enterrar todos los escritos de Torah. Entonces, normalmente lo que se hace en las sinagogas, se destina a una esquina, una caja, un lugar donde se llevan ahí todos los manuscritos y todos los libros, las hojas de Torah, y una vez cada tanto se llevan al cementerio y se entierran allá. Entonces, encontraron dentro de una sinagoga de Egipto en la década del siglo XIX una genizá entera llena de pergaminos de 1000 años atrás de historia. Muchísimos libros de Rishonim, de Aharonim, el Ritva, el Rashba, el Rambam, Rashi, un montón de manuscritos de los grandes Rabbanim de todas las generaciones estaban ahí. Y de ahí se descubrieron muchísimos libros nuevos para nuestras generaciones, lo cual se estudian en la Yeshivot, se estudian en todos lados. ¿Por qué? Porque lo que decimos, Egipto es un país el cual el clima ayudó a secar, a conservar bien todas las antigüedades que eran enterradas y estaban ahí en Egipto. Tengo que adelantar que gran parte de lo que voy a decir ahora está en el libro Torah, ¿cómo es? Arqueología y Torología, ¿no? Del Rabban Niyar, un libro precioso, un libro buenísimo, muy recomendado. Y también me hice un trabajo un poco más extenso para descubrir un poquito más, para profundizar un poquito más en estos papiros que vamos a hablar hoy. Yo voy a hablar específicamente de dos papiros distintos, los cuales nos narran unas situaciones increíbles que nos van a ayudar mucho a entender lo que pasó en la Torá. Entonces, como venía diciendo, un poco de historia, la historia egipcia tiene un problema muy grande. Los reyes egipcios, los faraones, tenían primero que todo muchos nombres. Entonces uno no sabe, uno descubre en la arqueología algo y dice, este es el rey tal y tal. Y después otro rey también, y uno se da cuenta que al final era el mismo rey. ¿Por qué? Porque ellos tenían nombres parecidos o tenían más de un nombre
y uno no entiende si es el mismo, si no es, si era el hijo, si era el papá, a veces pone el nombre de los papás. Entonces, hay una mezcla muy difícil para entender bien la cronología del imperio egipcio. Desde el antiguo imperio egipcio, más adelante pasando por todas las generaciones, hay que saber que Egipto fue un país muy, muy jerárquico y con mucho poder por muchísimos años. Muchas linajes habían ahí de reyes y de imperios, cuales se sucedieron y uno no sabe realmente cuál es cuál y en qué época estaban. Entonces, a través de la arqueología, por lo menos, más o menos se puede saber un poco la estructura, cómo van las generaciones. ¿Por qué? Como explicamos antes en Jerusalén, en la arqueología es muy fácil descubrir cuál estuvo antes que cuál. Porque yo cavo en la tierra, encuentro una primera cosa, yo sé que este rey fue el último que estuvo. Sigo excavando un poco más adentro, encuentro otra cosa, significa que esa estuvo antes. Porque no puede ser que la de antes esté más abajo que la de ahora. Entonces, por ese sistema y por otros sistemas, se sabe más o menos cuál fue la cronología de los reyes de Egipto. Pero ahora, ¿cómo ubicar toda esa cronología en los años de historia? Significa cómo ubicarla frente a la historia romana, griega, egipcia, judía, cómo encajarlo es algo muy difícil, porque no se sabe eso, es muy difícil descubrirlo. El carbono 14, que es una manera de los arqueólogos de saber datar fechas, en Egipto casi que no sirve. Justamente por el clima, parece que ayer estuvo eso enterrado ahí. Entonces, el proceso que pasa para que el carbono 14 dé su información en esa tierra es muy difícil que funcione. Entonces, lo que más se basaron en calcular y ubicar la cronología de los reyes egipcios en la historia, se apoyaron solamente en un sacerdote egipcio del siglo IV antes de la era común, que se llamaba Manetón, pero lamentablemente sus escritos no los tenemos hoy. Y fueron solamente pasados por otros dos o tres personas en épocas posteriores. Uno fue Flavius Josephus y hubo otro más adelante, pero que ellos copiaron algunas de las cosas que él decía. Entonces, según lo que él dijo, según lo que se entiende de lo que él dijo, se ubicó hoy en día la cronología de los reyes egipcios. Pero hay que saber lo siguiente, primero que todo, que basarse en una persona, que esa persona no está en sus libros, sino fue pasado a otros libros, y esos libros de ahí deducir por una insinuación que se dice, para ordenar un orden cronológico de toda una historia, es muy difícil. Pero tienen que saber algo también, que los arqueólogos, realmente una persona cuando ve lo que ellos descubren y escucha lo que ellos deducen de la que descubrieron, se sorprende que a veces no tiene nada que ver. Me refiero, voy a explicar un poco más. Hay una cosa que es el simple hecho de buscar arqueología. Yo cavo en la tierra y encuentro algo. Por ejemplo, encuentro algo que me parece un balón de fútbol, algo redondo. Entonces, puede venir un arqueólogo y decirnos, esto significa que los mayas jugaban el fútbol en este lugar. Puede ser, pero ¿qué pasa? Yo me doy cuenta de cosas que no parecen igual, porque es una pelota distinta, es ovalada, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Es media ovalada, entonces ¿cómo van a jugar al fútbol con una pelota ovalada? Lo que quiero decir es que a los arqueólogos muchas veces hay que escuchar lo que descubrieron, que te muestren lo que descubrieron, pero las conclusiones de lo que es algo que cualquiera podría decirlo. Una persona con sentido común y ve más o menos, hace una matemática, puede deducir. Lo que quiero decir es que en eso a los arqueólogos no se los puede confiar 100%, en lo que es la explicación al descubrimiento que ellos hicieron. Rabanillar justamente en su libro trae unas cuantas ejemplos de esto, ¿no? Que había un arqueólogo que quería decir que en el monte de Sinai todos los Yehudim tomaron una droga y tuvieron alucinaciones y vieron por ahí todo lo que a Hashem se le presentó y todo eso. Entonces él habla ahí muy chistoso, el que conoce a Rabanillar se ríe, como él, ¿no?, refuta a una teoría, una tonteoría como él la llama en su libro.
Pero bueno, esto es lo que hay que saber, que explicar a un arqueólogo egipcio es algo muy difícil, es algo que podemos ver lo que ellos encuentran, pero darle la explicación ya es algo que puede ser realmente distinto en muchas personas. Entonces, ya para no aburrirlos tantos con toda esta introducción, vamos un poquito más al punto, a donde quiero llegar. Como ustedes vieron muchas veces seguramente en las tumbas de los faraones, una persona ve imágenes en las paredes así, todas chistosas, como un pajarito y un gusano y un palo torcido, y eso era la manera de escribir de los egipcios. Y esos jeroglíficos, que es como se llaman, era algo que hasta el año 1800 y pico no se sabía ni descifrar. Uno podía ver ahí cosas así, dibujos para arriba, para abajo, todas figuras, pero ¿qué dice ahí? ¿Cómo sabemos qué es lo que dice ahí? No se sabía para nada. Se sabía que algo solamente quería decir, pero no se entendía lo que quería decir, porque ¿cómo puedes aprender un idioma, unos símbolos que tú no sabes ni una letra de ellos? Muy difícil. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se empezó a descubrir, a leer estos jeroglíficos egipcios? ¿Cómo se empezó? Entonces, bueno, la historia es que Napoleón, que él era una persona le gustaba, aparte de ser un guerrero, un estratega militar muy importante, también le gustaba mucho la cultura, y principalmente la cultura egipcia es algo increíble que le gustaba muchísimo. En el año 1798, él fue a Egipto y lo conquistó. Y cuando él conquistó, él no solamente trajo a soldados a Egipto, sino trajo a mucha gente para que saquen arqueología, para que vean, descubran los faraones y no sé qué. Algo curioso, abro un paréntesis, leí hace poco, creo la semana pasada, hace 2 semanas, que decía que una vez Napoleón quiso dormir dentro de una pirámide. Y ustedes saben que los egipcios tenían mucha clase de brujerías, como la Torá mismo lo dice, y tenían muchas cosas. Y las pirámides eran al final lugares funerarios, eran lugares donde estaban enterrados gente. Entonces, imagínense los espíritus malignos que habían por ahí adentro. Y él durmió una noche ahí solo. El día siguiente, cuando salió, le preguntaron, Napoleón, ¿qué pasó? Lo vieron pálido. Él dijo, si te lo voy a decir, no me lo vas a creer. Y ahí quedó. No contó lo que vio ahí adentro, pero justamente esto lo leí hace poco en un artículo de un periódico. Entonces, Napoleón cuando fue ahí a Egipto, él empezó a llevarse muchas cosas y mucha arqueología. Sus soldados encontraron una piedra famosísima, que está en un museo muy importante, se llama la piedra Rosetta. ¿Qué es esta piedra Rosetta? La piedra Rosetta es una piedra pesada, grande, el cual tiene una inscripción en 3 idiomas distintos. Arriba está en el idioma Hartumí, así se llama, es curioso porque la palabra Hartumí es una palabra hebrea de la Torá. Vayomerú a Hartumim. Hartumim se repite mucho en la Torá como los brujos, los que escribían las cosas de Egipto eran gente importante, de clase alta, que eran justamente los brujos, los astrólogos, toda esa gente. Entonces, el idioma ese Hartumí, que es justamente esas figuras que se ven en las tumbas, como digo, con las formas, las figuras de pájaros y de gusanos y todo eso, está en otro idioma que era el más cotidiano, Egipto, y por último abajo está en griego. Entonces esa piedra la agarraron los franceses. Justo en esos años los ingleses con barcos fueron hasta Egipto y le ganaron a los franceses y se llevaron la piedra Rosetta hacia Inglaterra. Pero los franceses hicieron unas copias de lo que estaba escrito ahí para tratar de descifrar algo, a ver qué decía. Pero al final de cuentas esa piedra fue algo increíble. De esa piedra lograron descubrir desde más adelante, hubo un joven francés llamado Champollion, que fue el que descubrió, comparó el escrito en griego que sí se sabía con los escritos en egipcio y logró descifrar todas las letras del abecedario egipcio y de esa manera pudieron entender todas las cosas que tantos años ellos estaban buscando entender y saber. Entonces, en esa época misma, más o menos en el año 1800, que eran los ingleses y los franceses que estuvieron por Egipto, encontraron 2 papiros. Un papiro fue llamado el papiro de Ipover.
y otro papiro se llamaba el papiro de Nahar Refu. El papiro de Ipover terminó en el año 1828, fue comprado por el Museo de Leiden en Holanda. Y el otro papiros llegó hasta la ciudad de Petersburgo en Rusia. San Petersburgo, ¿sí? En Rusia. Estos dos papiros, curiosamente, dicen cosas muy parecidas y similares a las que encontramos en la Torá. Yo la primera vez que leí eso, en verdad, me caí de espaldas. Dije, ¿cómo puede ser que haya gente que lea esto y no haga la comparación tan obvia y tome conclusiones? Pero ustedes tienen que leer, realmente yo me puse a investigar un poco de este papiro y uno perdón que se los diga, pero se ríe un poco de los argumentos, como dije antes, de las conclusiones que quieren llegar algunos arqueólogos para no tener que aceptar de que eso quizás sea una prueba de la Torá. Cualquier cosa. No, que fue una historia de novela que estaba escribiendo el señor para su amada o no sé qué cosa. Pónganse a leer, a buscarlo, el Papyrus Ipover, pueden encontrar mucho. Pero se van a reír ahí de las cosas que la gente, las conclusiones que llegaron. Por eso yo quiero compartir con ustedes un poquito hoy de lo que dice la Torá en el Humash y la comparación a lo que está escrito en este Papyrus Ipover y en el Papyrus del Nahar Refu que está en el otro museo. Entonces, en general, para empezar, vamos a decirles que en general este papyrus, como le dije, se compró en el año 1828 y recién fue traducido de ese idioma raro de los egipcios al inglés, a lo que sea, por Alan Gardiner, que fue un arqueólogo famoso en 1909. Desde que lo tradujo, quedó ahí y después muchos años, ahora justamente son cosas actuales, se puede decir. Se descubren tantas comparaciones y relaciones con lo que Hashem nos enseñó en la Torá. Entonces ahora sí, vamos directo al grano, vamos a ir a leer lo que dice la Torá y poner de lado lo que esta persona que se llamaba Ipover mencionaba en su papiro. El papiro tiene 17 páginas, están muy borroneadas, hay algunas cosas que se puede leer, otras cosas que no. Entonces, de lo que sí se puede leer, yo quiero que vean ustedes que hay más de 30 comparaciones a lo que la Torá dice cuando fueron las plagas en Egipcio. Historia básica de la Torá: el pueblo de Israel sufrió muchos años en Egipto hasta que Hashem le dijo a Moshe, ve a Egipto y hazle 10 plagas, lo cual todos conocemos en Egipto, y de ahí el pueblo de Israel salió de Egipto. Entonces, la Torá, vamos a empezar por la Torá. La Torá, como sabemos, la primera plaga fue la plaga de sangre. Entonces la Torá dice, y fue la sangre en toda la tierra de Egipto. El Midrash, que es una explicación a la Torá, nos cuenta que hasta en las frutas, en las paredes, en los ídolos, en todos lados había sangre. No era solamente sangre en el río, sino por todos lados había sangre. Principalmente el río, que era algo grande y muy importante para los egipcios, estaba todo hecho de sangre también. Y los egipcios no pudieron tomar agua del mar del Nilo. Y en cambio los Yehudim sí pudieron tomar agua del Nilo. Ellos agarraban un vaso y era agua para los Yehudim. Los egipcios agarraban un vaso, se hacía sangre. Entonces, fíjense ahora lo que dice este Papyrus Ipover. Él lo que viene y empieza hablando es que había unos esclavos de ellos, panaderos, los que trabajaban en el campo, los ganaderos, que en un momento dado ellos se hicieron los poderosos y los ricos y los nobles de Egipto estaban muertos de hambre, entre comillas, no tenían lo que comer, estaban muy mal y muy tristes, y él habla muy lamentaciones y así, muy triste. Entonces, dice este Ipover, dice, una plaga en todo egipcio, sangre por todos los lugares. El río nuestro es sangre. La gente teme probar de beber. La gente está sedienta por la sangre. Pobre de nosotros, estas son nuestras aguas. Esta era nuestra alegría. ¿Qué podemos hacer ahora? Todo está perdido. Así escribe Papyrus Ipover en su papiro. Y también está escrito en un lugar que ellos dicen, mira, los ricos están sufriendo por esto, en cambio los pobres y nuestros esclavos están tranquilos y felices.
Así él escribe justamente cuando habla de la sangre. Después, él no habla de todas las plagas acá, pero hay la quinta plaga que nosotros tenemos, fue la plaga de la peste, en la cual todos los animales murieron. Como dice el Pasuk, Hashem, la mano de Hashem va a estar en tu ganado, en el campo, en los caballos, en los burros, en los camellos, en todo tu ganado, una peste muy, muy fuerte. Entonces, en el papyrus dice así, todas las bestias, todos los animales, su corazón llora. El ganado está moribundo. La peste y las enfermedades reinan en toda la tierra. Se dice papyrus y pobre en su papyrus. Después en la Macá de Barad, que es la Macá cuando cayeron las piedras, el granizo, como sabemos, entonces está escrito que era con fuego ese granizo y se quemaba y quemó muchas cosas, se cayó y dañó todos los árboles. Voy a juntar ya mismo con la Macá de Arbe, que es la siguiente, que es la Macá donde las langostas terminan por consumirse todo lo verde que quedó en Egipto después de que el granizo haya destruido lo duro, las maderas fuertes. Está escrito que en la Torá, ¿no? El Barad, el granizo golpeó toda la tierra de Egipto, en el campo, las personas, los animales, todas las plantas del campo, todos los árboles, los rompió y hubo unas plantas que fueron rotas por el granizo porque eran duras, rígidas y otras que no. Los egipcios en ese momento habían dejado a sus esclavos y a su ganado en el campo. Después vino la plaga del arbé, que es la plaga de las langostas, y cubrió toda la tierra, se oscureció, comieron todas las plantas, no quedó nada en todo Egipto. Entonces fíjense lo que dice ahora de costado, ¿no? Este papyrus. Dice, los portones y las casas están quemándose con el fuego, están rompiéndose. El Egipto bajo está llorando. El palacio entero se quedó sin sus ganancias. Él tenía siempre el trigo, la cebada, los animales, los peces. En verdad, toda la tebuá, todos los granos, se acabó por todos lados. El ganado estaba abandonado por ahí, no había quien los recoja. Todo lo que vimos hasta ayer se acabó. El campo quedó vacío como después que se corta el lino. No hay frutas ni verduras, hay hambre. Así dice este señor. La novena plaga es la plaga de Hoshech, que es la de la oscuridad. Como sabemos, la Torá dice que hubo oscuridad en todo Egipto. En un momento él dice, no hay luz en toda la tierra está a oscuras. Y la última plaga, que es la plaga donde mueren los primogénitos, está escrito en la Torá que va a haber un gran grito, un llanto en todo Egipto, como nunca hubo y nunca va a haber. No va a haber una casa que no va a haber en ella un muerto, así dice la Torá. Paró por la noche con todos sus esclavos y hubo una gritadería muy fuerte en todo Egipto y Hashem golpeó a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde Paró, del primogénito de Paró que estaba en su palacio hasta el primogénito que estaba en la cárcel, también se murió. Y ahí los egipcios se apuraron para mandar a todos porque tenían miedo que si no los mandaban iban a morir. Entonces dice el papyrus, dice, hay un grito muy fuerte en Egipto mezclado con lamentaciones. El que deja a un hermano en la tierra, se encuentran por todos lados los muertos. En verdad el grande y el chico gritan, el que acompaña y la mamá. ¿Acaso este es el fin del ser humano? ¿Acaso no va a haber más embarazo y partos? Todo se destruyó. La casa de la gente se dio vuelta de repente. En verdad, los niños príncipes están botados por las calles. Las cárceles se destruyeron. En verdad, los grandes y los pequeños dicen, tengo miedo que yo también vaya a morir. No solo eso, sino que Ipover cuenta que se estaban matando los propios egipcios. ¿Cómo puede ser, dice él, que entre los hombres se peleen uno con el otro? Nuestros soldados se están comportando como si fueran extraños. Y esto es porque el Midrash nos cuenta que cuando pasó la plaga de
antes de la plaga de los primogénitos, que se llamaban los primogénitos, que eran los más importantes, los soldados, se rebelaron contra los egipcios, diciendo que nos van a matar a nosotros, ustedes no van a hacer nada, manden al pueblo antes que moramos nosotros. Y hay una guerra civil, una guerra entre ellos mismos por este tema. También en el papyrus este dice algo increíble. La Torá cuenta que el pueblo de Israel salieron todos con joyas, las mujeres le pidieron a sus vecinas joyas y salieron, todo el pueblo de Israel salió con muchas riquezas de Egipto. Y él dice, ¿cómo puede ser? Las esclavas están vestidas con las joyas de sus patronas. El oro, la plata, los brillantes, todo lo tienen colgados en los cuellos de las egipcias, de las esclavas. Y no solo eso, está escrito que él decía, lo que hay entre el cielo y la tierra que va delante de nuestros enemigos es fuego, que era justamente la nube de fuego que acompañaba al pueblo de Israel. Y por último, al final, él menciona cuando ya los egipcios fueron a guerrear contra los Yudim. Dice, el doble de personas salieron a guerrear para devolver al pueblo que se aposterna. Se refería a los Yudim que se aposternaban a Hashem porque no tenían un Dios físico, no tenían un Dios, un ídolo. Más de 1 millón de personas ya no los vemos. Eso que está, como dije, entre el cielo y la tierra nos asusta a todos, el fuego ese. El camino se convirtió en una trampa, él prosigue y es como una historia que va siguiendo, dice, el camino se prosiguió como una trampa. Egipto entró al lugar donde cayeron las aguas. Los poderosos fueron atrapados por aquel que vertió las aguas. Los asiáticos llegaron solos al otro lado. Asiáticos era el pueblo judío que venía de esa parte de Asia. No quedó nadie en contra de ellos. Todos los pueblos fuera del país están con miedo. Y al final él dice, fíjate que la tierra ahora se quedó sin su reinado, todos los ejércitos no se encuentran en su lugar, el país está sin un orden civil. Bueno, esto es el papyrus de Ipover. Yo lo leí entero, la verdad que yo acá leí unas partes, lo leí entero, y me sorprendí muchísimo porque me hay muchas cosas que no están escritas acá en este resumen que traje acá, y también mencionan que no tenían madera, no tenían cajas para enterrar a tantos muertos que había, unas cuantas cosas más que es muy curioso. El que tenga la oportunidad lo puede buscar en internet, esto es todo información que yo consigo abierta al público, no es una información especial, entonces lo pueden buscar también. El papyrus de Ipover, solamente como les dije, tengan cuidado en el momento de las conclusiones que sacan los arqueólogos, porque realmente es algo muy subjetivo, ¿sí? Ya hasta hoy en día hay muchos arqueólogos que están diciendo que como está encajado la historia egipcia con la del mundo, la romana y la griega, está muy errónea. Entonces, según eso, se cambia eso y se encontraron muchos indicios arqueológicos a la salida de Egipto. Voy a terminar con un papyrus más, que es el papyrus de Nefer Rehu, que le estaba diciendo antes, Nefer Rehu, que está en la ciudad de Petersburgo. Se llama Papyrus Hermitage, así está en el museo. En el museo el número es 1116. Este papyrus también está escrito por un egipcio llamado así, Nefer Rehu. Entre las cosas que están escritas ahí, está escrito como unos asiáticos que vinieron a Egipto a ser ganaderos. ¿Sí? Como vemos que en verdad los hermanos de Yosef cuando bajaron dijeron a Paró que ellos venían a ser ganaderos. Y ahí él trae unas cuantas cosas que pasaron en Egipto en esa época. Dice, los peces se murieron. Sabemos, la Torá dice que en la primera plaga todos los peces se murieron. El campo se dañó, se exterminó todo el campo, todas las cosechas. Animales salvajes vinieron del desierto. Así dice, esta es la plaga cuarta, que es la plaga de los animales salvajes que venían del desierto y los atacaron los egipcios. El sol se apagó, ¿sí? La plaga de la oscuridad. La gente murió muchísimo, la plaga de la muerte de los primogénitos. Se destruyeron todos los ídolos. Esto es algo que también dice el Midrash y está mencionado en la Torá de una manera insinuado en la Torá, que también los ídolos fueron destruidos en la plaga de que se destruyeron, que mataron a los primogénitos. Que hubo una guerra interna, lo que dijimos, y termina este egipcio quejándose del faraón
que no fue inteligente en el momento de sacar a los esclavos de la tierra. Así termina él. Bueno, yo solamente elegí estos dos, la verdad no me voy a extender más. Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo más de arqueología, es un tema que a mí me fascina. Y bueno, Besat Hashem, de repente en algún otro shiur hablaremos de más arqueología. En el propio Egipto, que es lo que estamos nombrando ahora, hay muchísimo más también, pero bueno, no nos podemos extender demasiado. Pero yo creo que es suficiente. Una persona que lee y tiene los dos ojos de frente puede ver claramente muchas de las cosas que están mencionadas en la Torá. Voy a terminar con un pasuk de la Torá justamente después de todas estas plagas que ayer nos mandó los egipcios. Y como vemos acá es una prueba del lado egipcio que nombra todo esto. No es nosotros que lo contamos, sino son ellos que lo vivieron, lo sufrieron y lo cuentan. Terminar con el pasuk que Hashem nos dijo antes de entregar la Torá. Hashem dijo, ustedes vieron lo que yo hice a Egipto. ¿Sí? Y acá lo vemos con más claridad. Los alcé a ustedes, Hashem le habla al pueblo de Israel, los alcé a ustedes sobre alas de águila, que es queriéndonos, dándonos un abrazo, un amor tan fuerte que Hashem tenía por nosotros, y los traje a ustedes hacia mí. Si ustedes van a cumplir con mis mitzvot, van a ser lo más grande de todo el mundo. Eso fue lo que Hashem nos dijo antes de recibir la Torá. Hashem nos demostró el amor tan grande que tiene por nosotros siempre, principalmente en este mes, en esta época. Tenemos que sentir ese amor, como dijimos antes en la Haftará. Cuánto la Haftará nos habla y nos dice que el momento que ustedes entran en miedo es el momento que se olvidan de Hashem que los protege. Cuando tú sabes que Hashem te está protegiendo, tú no tienes que temer. Puedes no entender, pero no debes de temer de esa manera. Y cuanto más emuná tengamos, más fuerza tengamos, por supuesto que mejor vamos a estar y más alegres y más contentos vamos a estar. Bueno, acabó el shiur. Espero que lo hayan disfrutado y seguimos la semana que viene por el mismo canal, a la misma hora. Que Hashem nos mande verajá a todos. Besat Hashem. Les abro el micrófono para saludarnos. Shavuot. Shabbat Tov, Rav Shlomo. Mucha verajá a todos. Amén. Shabbat Tov. Amén. Joder, Gracias. Muy bueno. Shabbat Tov y muchas gracias, Rab. Muy buena shiur, Rav. Shkoyach. Que esté bien, buena semana. Gracias. Shavuot Tov a todos. Shabbat Tov, Rav. Chao. Shavuot Tov.